Hola a todos, soy Enrique Sensei. Les doy la bienvenida a mi canal, un lugar donde practicamos el antiguo arte de corromper las mentes, enseñándoles a pensar. El día de hoy hablaremos sobre la esencia del ser, sobre su naturaleza. Con todas las noticias que escuchamos o vemos día a día, unas más agradables que otras, e incluso unas completamente inquietantes, nos hace cuestionarnos si el ser humano es realmente bueno o si en el fondo somos seres malvados. Si las leyes como las conocemos hoy en día funcionan para algo o simplemente están de adorno. ¿Tú qué opinas? Hasta donde sabemos, el ser humano siempre ha estado organizado en comunidades, unas pequeñas, otras más grandes, pero sin importar el tamaño de esta comunidad, es aquí donde se crean las leyes particulares que garantizan el bienestar de todos los integrantes y buscan el progreso de esta comunidad. Pero si todas estas normativas, estas obligaciones colectivas, en un momento llegaran a desaparecer, ¿cómo reaccionaría el ser humano? ¿Saldría a flote su verdadera naturaleza? Y esta es la duda que presentamos el día de hoy. Si el ser humano, por naturaleza, es bueno o es malo. Mientras unos filósofos creían en la virtud innata de todos nosotros, hay quienes creían que éramos seres egoístas y malvados. Acompáñame en la revisión de estas dos posturas. El estado de naturaleza. Este es el concepto con el que vamos a comenzar, ya que se trata de un momento hipotético de la condición humana en donde no existían las sociedades, es decir, no teníamos leyes, no teníamos gobiernos, no teníamos normas, obviamente mucho menos castigos por las acciones que se podían llegar a cometer hacia otras personas. Y se dice que este estado de naturaleza se rompe cuando se crea la propiedad privada, cuando yo quiero que algo sea exclusivo mío y no quiero que alguien más llegue a robarlo. Y es precisamente por eso que nos comenzamos a juntar, para buscar esta protección a través de otros ciudadanos, otras personas que piensan igual a nosotros. Y es esta acción la que poco a poco nos lleva a crear grupos más grandes hasta llegar a las sociedades que conocemos hoy en día. Habitamos muchas personas y si habitamos muchas personas, no es si nuestra naturaleza como tal es buena, queremos que se extienda, pero si nuestra naturaleza es malvada, queremos suprimirla. La duda nos lleva a preguntarnos cómo se comportaría el ser humano en tales condiciones primitivas sin la existencia de las ataduras de las normas sociales. Y como les comentaba, tenemos dos visiones principales, la de Thomas Hobbes, que nos considera seres malvados, y la de Jean-Jacques Rousseau, que nos considera por naturaleza bondadosos. ¿Quién crees tú que tenga la razón? Comenzamos con Thomas Hobbes. Este filósofo inglés que vivió entre el siglo XVI y siglo XVII consideraba al ser humano en su estado natural como un ser egoísta, ególatra, violento. Para este filósofo, vivíamos en un estado perpetuo de lucha de todos contra todos, en donde el débil podía ser sometido por el fuerte, pero incluso si el fuerte se descuidaba, podría ser sometido por la astucia y la inteligencia de alguien más. Y para poder evitar este conflicto y no estarnos destruyendo todos contra todos, pues mejor decidimos formar comunidades, cediendo un poco de nuestra libertad en favor de la seguridad colectiva. A Hobbes se le conoce por una frase que dice Homo homini lupus, que para empezar no es de él, ¿verdad? Es de un escritor de comedias romano de este nombre Plauto. O sea, fiel a su teoría de que nos robábamos las cosas, pues él llegó, se apropió de esta frase y la popularizó. Pero en fin, la frase en sí se traduce como el hombre es un lobo para el hombre, refiriéndose a este estado de conflicto en el que somos nuestro propio depredador y la causa principal, pues, de nuestra propia destrucción. Y ahora en la comunidad que se ha creado, pues no queremos que esto pase. Entonces aquí lo que se busca es suprimir la maldad del ser humano que pues, ahora vive junto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues bien, para suprimir esta maldad, Thomas Hobbes propone en su contrato social
la idea de una única forma de autoridad, una única figura absoluta, a la que todos los ciudadanos de manera voluntaria tienen que ceder su libertad a cambio de protección, tanto de su vida como de su propiedad privada. Y esta teoría en su filosofía se le conoce como la teoría del Leviatán, que así como la figura bíblica, el Leviatán de Hobbes es una figura de gran poder, pero en este caso es una especie de monarca, de rey, capaz de crear, modificar y eliminar las leyes a su antojo, siempre y cuando estas leyes estén diseñadas pues para el bien común, para la protección del pueblo. Un gobierno rígido donde aquel que no sigue las leyes creadas por este único soberano pues simplemente es eliminado y descartado de la sociedad. Esto es posible gracias a los miembros de la comunidad, pues que le han cedido esta autoridad a una sola figura de poder. Básicamente es un gobierno basado en el absolutismo y la imposición de las leyes mediante la fuerza y el terror hacia el gobernante. La idea es que el ciudadano tema tanto cometer un delito por la gravedad de las consecuencias si es sorprendido, que prefiera no delinquir en primer lugar. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Sin embargo, su contraparte, Jean-Jacques Rousseau, un filósofo genovés que vivió tiempo después, en el siglo XVIII, considera que todo lo que decía Thomas Hobbes era una exageración, todas estas afirmaciones no eran correctas, y creía que un gobierno fundado en el miedo de la ciudadanía hacia su figura de autoridad era simplemente incorrecto. El humano es fácilmente corrompible, y si el corrompido es la única autoridad que existe, toda la sociedad va a colapsarse. O sea, solo piénselo. Es un poder absoluto que nadie vigila, que nadie regula y que nadie cuestiona por el miedo al castigo. Tarde o temprano, esta figura va a comenzar a velar por sus propios intereses que los intereses del pueblo al que supuestamente está protegiendo. Y es por eso que Rousseau tenía un pensamiento completamente distinto. Él pensaba que el ser humano es bondadoso por naturaleza. Es cierto, en su comportamiento primitivo también existía el conflicto, o sea, éramos buenos, no santos. Sí existía esta violencia, estos altercados, pero su moralidad lo inclinaba a actuar con empatía y cooperación hacia sus semejantes antes de utilizar la violencia. Dependía entonces de la sociedad en la que vivía si el ser humano se llegaba a corromper o seguía con su estado natural bondadoso. Y podía mantener esta virtud en la sociedad siempre y cuando esa sociedad se lo permitiera, porque es la sociedad quien corrompe al individuo. Y es donde nace la pregunta en la teoría de Rousseau. Si todos somos buenos, ¿cómo es posible que al juntarnos en sociedad esa bondad desaparezca en algunos casos? Para Rousseau, la respuesta se encuentra en el alejamiento del ser con lo natural y la creación de elementos artificiales como pilares de la sociedad. En el estado natural no existían los estatus sociales, ni los bienes materiales, ni siquiera las ganancias monetarias. Todo eso es artificial, por lo que en ese estado natural no nos preocuparíamos por las opiniones ajenas, no nos preocuparíamos por las pertenencias, tanto propias como ajenas, o las cantidades de dinero que se poseen. Las comparaciones y la envidia hacia el estilo de vida de otras personas es precisamente lo que puede llevar a corromper al individuo, y ahí radica la decadencia de algunas sociedades. Entonces, para Rousseau, el contrato social debería basarse no en el miedo a la autoridad, sino en amor a la libertad, no en una sola figura de poder absoluta, sino en la cooperación entre los ciudadanos para crear sus propias leyes mediante un consenso, mediante una asamblea, que sea el pueblo quien decida cómo quiere ser gobernado. Y ojo ahí,
que no hace referencia a lo que nosotros conocemos como congresos, con la Cámara de Diputados, senadores, por ejemplo. Él dice que las normativas deben de ser creadas por asambleas ciudadanas, no por una figura que supuestamente representa los intereses del pueblo, cuando realmente sabemos que al llevado a la práctica no pasa de este modo. Y para evitarlo, precisamente el ciudadano debe decirle a su representante: esta es la forma en la que nosotros hemos decidido que tú administres el gobierno, porque eso es lo que eres, un administrador solamente. En este sentido, Rousseau ve a las sociedades como un ente biológico, así como un cuerpo necesita cuidados para mantenerse funcionando correctamente, y si lo descuidamos, enfermará y posiblemente pues, deje de funcionar. La sociedad es similar. Cada uno de sus componentes principales debe de cuidarse: el gobierno, las leyes, las normas, los valores, el ejercicio de la libertad, el ejercicio de los valores en general. Si todo esto está mal administrado, la sociedad se enferma y la sociedad y sus ciudadanos se corrompen. Opiniones muy diferentes las una de la otra, cada una con sus ventajas y sus desventajas, pero ambas tienen una finalidad: buscar el bienestar y el progreso de la sociedad, ya sea con leyes que se nos imponen o leyes que decidimos como pueblo. En ambos casos, el contrato social nos habla de las normativas y los comportamientos aceptados en una sociedad, y se pueden expresar tanto en forma de acuerdos implícitos como en forma de acuerdos explícitos. Por su parte, los implícitos no necesitan un documento en los que sustentarse. Son conductas que sabemos que debemos de demostrar simplemente observando el contexto, tales como saludar al llegar o dar las gracias cuando recibimos ayuda. Por otro lado, los acuerdos explícitos están fundamentados objetivamente, y el ejemplo más claro de esto, de contrato social que nos une a todos los ciudadanos, es la Constitución Política de nuestro país. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Somos malvados y necesitamos someter nuestra voluntad a una autoridad suprema para comportarnos de acuerdo al bien común? ¿O somos bondadosos y el contrato social debería establecerse por asambleas ciudadanas en lugar de congresos y parlamentos, pues para evitar que nuestra naturaleza bondadosa se corrompa? Llegamos a la parte final del video. ¿Qué te pareció? ¿Consideras que alguno de los dos tenía razón o tú tienes una opinión distinta a la de estos filósofos? Cualquier duda, déjamela en los comentarios. Cualquier sugerencia, déjamela en los comentarios, que estaré leyendo todo lo que se encuentre ahí. Sin nada más que agregar, nuevamente agradecerles por quedarse hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.